Sí, la clase del día de hoy es una clase súper especial. Es el penúltimo de las clases, ¿verdad? El penúltimo de las clases que es Xochitl, Chiknawi Xochitl. Hoy inició Chiknawi Xochitl. ¿Por qué es importante? Tiene el número 9, hermanitos. El número 9 es un número poderoso. Es el número nahuálico. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, este número nahuálico, como le llamamos nosotros, nos empodera a que nosotros el día de hoy nos convirtamos en flor, en que el día de hoy podamos vibrar como flor. La flor, cada uno de nosotros decide qué edad. Hay flor que es medicina, hay flor que es perfume, tienen un perfume delicioso. Hay, hay flores que son tintura, ¿no? Le obtienen cierto color. Hay flores que son veneno. Ojo, pero todas las flores con, con exceso es veneno, hermanito. Todo. Entonces la miel en exceso también es veneno. Así es. Fíjense. Dice alguien en algún momento, dice, tu brillo, tu brillo lastima a los demás. Y justo esta anécdota viene adrede de este pequeño cuento. Cuento anécdota, porque a alguien le pasó, a alguno de los abuelitos. A mí me lo platicó. Sentados a medio camino, sentaditos a medio camino, nos dice, se encontró con alguien más, se encontró con alguien inesperado, ¿no? Alguien inesperado estaba fumando un cigarrito y en ese momento que le dice, señor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y le dice, ¿cómo me ves? Dice, "Mm, pues yo te veo sano. Ah, entonces sí estoy sano. Pasa otro hermanito y le dice, muy buenas tardes, hermanito. ¿Cómo está usted? Dice, yo bien. ¿O cómo me ve usted? No, yo lo veo muy bien. Ah, sí, estoy bien. Después de que pasaron 5 que le dijeron que él se ve muy bien, tira su cigarro y sigue caminando. Llega a un espacio donde la gente está comiendo, ¿verdad? Y les pregunta, oigan, ¿será posible que me puedan ustedes invitar a comer? Tengo mucha hambre, llevo muchos días sin poder comer. Y le preguntan a él, al mismo señor, ¿está seguro que quiere comer con nosotros? Sí, definitivamente. Bueno, le sirven la comida, come y da las gracias y se va. Va a otro lugar con otra familia y les dice, muy buenas tardes, señores. Disculpen, de casualidad, ustedes me podrán dar techo y cobijo en esta tarde. Y dice, sí, claro, le dice la familia, por supuesto, aquí cabemos todos, ándale, véngase. Mire, aquí hay un espacio cómodo. Sabemos que no tenemos todas las comodidades donde nosotros podamos darle, pero con mucho gusto y mucho respeto le damos esta comodidad. Durmió ahí el señor. En la mañana agradece y sigue su camino. Llega a un lugar donde la gente está labrando la tierra y les dice, oigan, disculpen las molestias que yo pueda causar. Les pregunto, ¿podrían ayudarme a decirme si puedo
yo ayudarles en algo? Pues sí, ¿puedo yo trabajar con ustedes? Por supuesto, véngase. Ahorita, después de que trabajemos, vamos a desayunar. El señor se pone a trabajar afanosamente, haciendo lo mejor que sabe hacer. Desayuna y les agradece. A mediodía les dice, bueno, tengo que seguir mi camino, tengo que seguir trabajando en mi camino. Y así, en toda la comunidad, fue de casa en casa. Tardó 20 días de conocer toda la comunidad. Después, solo se sentaba en el camino y no pasaba alguien ahí de la comunidad. Le decía, ¿gustas un taquito? ¿Gustas un agua? Claro que sí, muchísimas gracias. Se iba a la comisaría del pueblo y le ofrecían un traguito de aguardiente, de mezcal, y empezó a conocer a todo el pueblo. El hecho que llegó un momento que él se sentaba y cruzaba las piernas en el camino, pero ahora sí donde se reunía la gente para ir a traer agua. Aquí en las comunidades hay un lugar todavía donde se junta la gente, va por su garrafoncito de agua. Aquí en su pueblo de ustedes tenemos enfrente de la iglesia, hay un almacén de agua, un tanquecito le llamamos, donde vas, llenas tu garrafoncito y ya te lo traes. Y toda la comunidad lo cuida ese lugar para poder reabastecernos de esta agüita, ¿no? Comunitaria, no es agua purificada, es agua de manantial. Y entonces, este señor se sentaba y les empezaba a contar historias. Y dícese que alguna vez, y empieza a contar sus cuentos. De ahí él se hizo muy amigo de todos. Y todos le daban comida, ¿no? Hasta que llegó a una edad, ya no podía caminar él. Tenía que sostenerse con bastones. Y enfrente del pueblo, como ya era muy conocido, todos lo cuidaban, todos lo querían por su forma de ser. Llega en ese lugar donde nace el agua, toca como si tocara la puerta, se abre y se mete. Y desde entonces, todos los días la gente le lleva una comidita, una velita. Desde los jóvenes empezaron a conocer y hasta ahora aún le siguen llevando ofrenditas. Ese lugar se llama Altepehuehuensi, el agua del cerro anciano, porque ahí vive el anciano. Bueno, ¿y qué tiene que ver con esto, con este cuento que les acabo yo de decir? Con Kiawit y con el trabajo que nos toca hacer. Hermanitos, la enseñanza es, conoce a todos tus hermanos. Si tú no sabes cómo, ve y ayúdales. Diles, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo servir a los demás para poder conocer? ¿Sí? En la ciudad lo podemos hacer yendo a un hospital, llevando lo que tenemos, una comidita, unos tamalitos, a los que están en esa necesidad. A eso le llamamos, en el círculo, convertirte, convertirte en fertilizador, el que lleva la fertilidad. Pero la fertilidad es como esa lluvia que cae y refresca para que crezca más, para que crezca más pasto, plantas que retoñen, que den más frutos. Pero en nuestro caso como humanos es conocer a todos los demás y todos los demás me van a apoyar si yo apoyo, ¿no? Entonces, ser agua es saber manejar, llevar el conocimiento. Bueno, el mensaje de esto es
la humildad ante todo para poder conocer a los demás. Y el servicio. Yo doy mi servicio con los demás. Acuérdense que el día de hoy, precisamente en la mañanita, hablábamos de servir a los demás. No servirnos de los demás, hermanitos, servir a los demás. Quillawitl. Hoy vamos a ver la energía de Quillawitl. Lluvia. Tlapalehuixquetl. Tlapale. Tlapale. Tlapalehuixquetl. Regente, el que lo acompaña, el que lo empodera. Tonatiu. El generador de luz y calor. Justo lo que les decía el señor, el abuelito. Hasta que envejeció siempre estuvo dando luz. Y la luz es el conocimiento. Y la luz es la empatía. Y la luz es el apoyo. Porque en esa comunidad cada uno hacía su propio trabajo. Dice, no, pues yo hago mi trabajo. No, pues es que aquí en la comunidad alguien está trabajando. No, no tengo tiempo. Sí. Es transferir, es comunicar, es llevar, hacer el mano vuelta, ¿no? El tequillote. Es lo que nos habla justamente de ayudar y empoderarnos con Tonatiuh. Tonatiuh está aquí, mire. Tonatiuh-Tzin, el generador de luz y calor, es el que empodera a los volátiles en la vida de nosotros, en la etapa diurna, en la etapa del día. Tonatiuh. Y Tezcatlipoca empodera a los señores de la noche, que son 9 señores de la noche, ¿sí? Justamente aquí vemos a Tonatiuh dándole la energía a este ave que le quitan la cabeza, ¿no? Como Celotzi. Pudiéramos decir, no es que están haciendo un autosacrificio, ¿no? Nos habla de retomar nuestra energía, ¿sí? Bien. Y Quillawitl viene de la palabra lluvia. Tiene relación con, precisamente, con Tlaloc. Miren aquí. Este tocadito que tiene aquí es indiscutiblemente de Tlaloc, ¿sí? Los colmillitos, que son los rayos cuando llueve, ¿no? De Tlaloc, sí. Sí, gracias. Gracias. Y en este caso, su rostro es totalmente oscuro, con su anteojera. Decíamos que las anteojeras nos empoderan de poder enfocar nuestra vista, pero más allá, las anteojeras nos hablan de poder ver el alma, el espíritu, la energía de cada uno de nuestros hermanitos que puedan trabajar, ¿verdad? Justamente este tocadito que vemos aquí en la cabeza nos habla de vivir en la centralidad, nos habla de vivir en armonía. ¿Por qué, hermanitos? Miren, cuando nosotros, cuando nosotros vivimos en esa centralidad, en esa armonía, no nos vamos a los extremos, porque siendo lluvia, el hermanito José Gerardo que da clases de náhuatl, él es su tonal es lluvia, ¿no? Y platicaba justamente el día de hoy, fuimos, bueno, hicimos un pequeño servicio en la instalación de algo así como en un baño, ¿verdad? Y es lo que le platicaba, le digo, tú es que tú eres kiawi, tú eres muy temperamental. Y cuando empiezas a discutir, a veces quieres casi destruir, imponer. Dice, pues la verdad, sí, sí soy así, ¿no? Le digo, y eso afecta a tus relaciones con tus hijos, con tu pareja, ¿no? Y eso debes de controlarlo. Entonces, Kiawitz nos habla de esto, miren, en su tocadito podemos encontrar que en su orejera aquí tiene una pequeña tela con una cuentita blanca que representa justamente nuestra verdad. Saber escuchar lo que es la verdad para nosotros, no para los demás. Porque no podremos complacer a todos los demás, hermanito.
Los rayos que vemos aquí, miren, los colmillitos son los rayos, son ese enojo, esa ira que a veces emanamos, ¿no? Nos enseña Kiawit de vivir en armonía. Y justamente debemos de tener ese pensamiento en color blanco, ese pensamiento limpio, ¿no? Que nos lleve justamente a trabajar armoniosamente, a trabajar en armonía. En este caso, si se dan ustedes, se dan cuenta aquí en el Ixcuameca, es como un atadito que se pone. Justamente representa el trabajo de la fuerza de voluntad para mantenerte en armonía, ¿no? En la parte de arriba, en su tocado, encontramos a un ojito estelar en medio, ¿verdad? Y ahí tiene Chalchihuitlicue y los dos ojitos estelares. Son tres, en este caso están juntos. Justamente eso, el generador, el que genera esas emociones, ¿sí? Un personaje que tiene Kiawit justamente nos enseña a vivir en armonía, como esta persona de ir a ayudar. A lo mejor la ayuda no lo veo desde aquí donde estoy sentadito, ir hasta donde voy, generando esa fertilidad. Y vamos a fertilizar con la lesna de huesos a los animalitos, a las personas. Una lesna de maguey que florezca a las plantas. ¿Sí? Vamos a conectarnos con ellos a través de esa fertilidad. Y tenemos a Tonatiuh, hermanitos. Una de las cualidades que vamos a encontrar a Tonatiuh, vean, es su cabellera. Es de color amarillo. Que ese es el poder de Tonatiuh que nos muestra justamente el de esa luz, ¿no? En la lengua náhuatl nosotros esos rayos de luz le llamamos tonalmeyotl, tonalmeyotl, como esas luces, luz hermosa que llega hacia nosotros, ¿sí? Dentro de su tocadito, en la parte de arriba, miren aquí, si ustedes pueden ver, justamente nos habla de ese equilibrio, de esa armonía también de Tonatiuh. ¿Por qué? Tonatiuh es una energía que nos lleva a trabajar con nuestras posibilidades y con nuestros defectos que nosotros tenemos. Y justamente hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo puedo yo ser como Tonatiuh? ¿Se puede? Claro, ¿verdad? Ayer yo ya les decía, cuando leíamos la trecena, les decía, vamos a recibir al abuelo Tonatiuh. Vamos a abrazar a Tonatiuh. Vamos a sentarnos y vamos a esperar que nos cargue de energía de esa luz de Tonatiuh. Algunos nos han dicho, no, no, es que los rayos del sol nos perjudican, ¿no? Dicen, no, es que si tú te expones mucho al sol, te va a hacer daño. Es una mentira. Es una mentira, hermanito. La luz del sol es muy beneficiosa. Nos carga, estamos súper interconectados con el abuelo sol, ¿sí? Y no, pues es que se va a pigmentar tu piel. Pues sí, por eso es la vida, esa es la energía. Cada vez que nosotros nos sentamos como con la baja pila, que no estamos en armonía, calentémonos con el abuelo Sol, con el abuelo Tonatiuh, ¿sí? ¿No? Aquí miren, en su tocadito tiene estas dos cuentitas, pero son, si se dan cuenta, es el atado de cuentitas de esta serpiente que tiene la cabeza de un ave y en la cabeza del ave emanan dos flores. Miren, esta es una flor y es otra flor. Esta es una flor de plantas y es otra flor de ocelos, ¿sí?
Estas son dos flores totalmente diferentes, que es una conexión telepática en conocimiento hacia las plantas, ¿sí? Hacia las plantas. ¿Alguien de ustedes ya ha abrazado un árbol? ¿Alguien de ustedes ha platicado con sus plantitas, con sus arbolitos frutales? ¿Alguien de ustedes ya ha disciplinado estos árboles? ¿Alguien de ustedes en esta veintena? Todavía estamos tenemos esa oportunidad, hermanitos, el día de hoy y mañana, en la mañana hasta en la tarde, poder trabajar con Panquetzalistli. Panquetzalistli vamos a adornar nuestros arbolitos con papel. ¿Para qué? Pues como un agradecimiento por todo lo que nos han dado estos arbolitos. Frutos, oxígeno, leña, ¿no? Porque se secan algunos arbolitos, de ahí tenemos leña para trabajar, ¿sí? Entonces, miren, son 4 flores, chequen. Son estos 4 flores que están enfrente y atrás en su tocadito. El de que está aquí tiene unas lengüetitas de malinali de color verde, ¿no? Y estas lengüetitas de malinali de color verde justamente representan las plantas vivas que él genera, el abuelo Tonatiuh, con la fotosíntesis. Y nosotros, al ser también, al poder empoderarnos como Tonatiuh, podremos trabajar como él lo hace, ¿verdad? Él nos da toda la medicina que nosotros queremos. En la parte de arriba tiene esas plumitas de águila. Tiene un pensamiento elevado. Tiene metas y objetivos que justamente trabaja con nuestras emociones, con nuestros logros. En la parte de atrás tiene igual dos cuentitas que son 2 flores también, pero tiene las hojitas de malina, ¿sí? Nos dice es armonizarnos. Nuestro pensamiento debe ser primero medicina. Nuestra presencia debe de ser medicina, no veneno. Recuerden que las flores siempre agradan a todos. Y más arribita, aquí nosotros, de aquí emana de la parte de la coronilla. 2, es una flor muy hermosa, con color jade, color rojo con blanco. El jade es el fluir, el rojo la fuerza de voluntad. Este es como la espumita con la pasión que le impregnamos por florecer, pero en un florecimiento alto, elevado, ¿no? ¿Qué sería lo elevado que nosotros podamos hacer? Nuestra empatía, hermano, nuestra forma de tratar a los demás hermanitos. ¿Cómo estamos tratando a los demás hermanitos? Muchas veces queremos que a nosotros nos traten bien, nos apapachen, nos digan eres muy buena persona, pero yo ¿qué estoy haciendo con los demás? ¿Hay reciprocidad con los demás en el ámbito afectivo? Todo eso nos dice el abuelito Tonatiuh. Tiene 2 plumitas, miren, estas son las plumitas del águila. Que tus pensamientos sean elevados, que sea medicina tu pensamiento. ¿Por qué medicina? Miren aquí. Emana 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hojitas de malina. ¿Y eso qué representa el número 6? Para que tú seas medicina, para que nosotros seamos medicina, hermanitos, necesitamos autorregenerarnos. Necesitamos reflejarnos a través de nuestro ser interno, que emana de nuestro ser interno, de nuestra energía interna y de nuestra fuerza de voluntad. Yo quiero reflejar seguridad, quiero reflejar sabiduría, quiero que en mi camino me reconozcan a mí por la labor que hago, pues voy a hacer de la mejor manera
mi actuar de la mejor manera para que así sea yo recordado. Porque de que somos recordados, somos recordados. Es lo que nos está mostrando aquí, miren, como este espejito, pero que va generando desde adentro hacia afuera. Es generar tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, como quieres ser recordado, ¿no? Y todo esto que nosotros vamos a dar a los demás, necesitamos trabajar con nuestra disciplina. En la mañana ya veíamos con TECPAS lo mismo que vemos aquí. Son los dos únicos energías, TECPAS y Kiawit, que nos muestra la disciplina, ¿no? Decíamos que estos puntitos rojos son los intentos que nosotros hacemos. Trabajar, 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 intentar e intentar para poder avanzar como nos está mostrando Tonatiutzin, miren, un pie, si se dan cuenta, este pie lo está sosteniendo el pie izquierdo y el derecho lo está avanzando hacia adelante. Para poder avanzar necesitamos disciplinar. Chequen, es un personaje, es masculino, así como nos lo pintan, tiene su mashlat, ¿no? Aquí está, miren. Y este mashlat le está empoderado hacia adelante. Dice que está utilizando también la energía sexual para poder avanzar. Ahora, así como está con la mano izquierda, así como está con la mano izquierda, está cargando una olla, la olla de la fertilidad. Pero ¿por qué lo pone al lado de la cabeza? Ojo, en algún momento yo les decía, en náhuatl esta cabeza se llama Son Te Contli, ¿no? Son Te Contli. Aquí les voy a poner. Es una palabra muy hermosa. Cuando lo llegamos a entender, te con, son tecontli, que es olla de barro. Para los pueblos de la náhuatl, la olla de barro es algo muy sagrado. Inclusive, se han encontrado registros en donde los abuelitos los entierran en posición fetal adentro de una olla, porque va bien resguardado en una olla de barro. ¿Por qué? Para que se haga la olla de barro, se necesita que barro, tierra, el elemento tierra. Para que se pueda amasar ese barro, necesitamos agua. Ya le di forma a la olla. ¿Qué necesita? Aire para que se seque. Pero todavía no alcanza la dureza, la consistencia de esa olla. ¿Qué necesita? El fuego, el fueguito. Imagínense. Los dos abuelitos y las dos abuelitas te van resguardando a tu viaje hacia mí. Ahora, regresando a la parte de nuestra cabeza. Dice son. La partícula son viene de la palabra, es la raíz de la palabra sontli, que es cabello o vello, ¿no? Es sontli. La partícula T se refiere a persona. Es la raíz de persona, de la palabra tejua, de tú, de usted, ¿sí? Así como está es tú, pero si le agrego sin, tehuatzin, estoy hablando de usted, honorable usted, ¿no? No venerable, es honorable, porque no veneramos. Hay una gran diferencia de venerar y honrar. ¿Por qué? Venerar es que me inclino hacia ti y lo que tú me digas está bien, ¿no? Venerar es que hacer sentir al otro que es superior. Y honrar, no, yo te honro, te respeto. Honrar es, yo doy lo mejor de mí
para ti, porque yo sé que tú me vas a dar lo mejor para mí. Hay una reciprocidad, nos honramos, ¿sí? En un mutuo respeto. ¿Por qué un mutuo respeto? Porque los dos somos seres sagrados con poderes inimaginables, ¿sí? Entonces, Contli es olla. La palabra Contli es olla. Ahora bien, entonces, este que está aquí dice, es la olla de una persona con pelos, ¿sí? ¿Y qué es? Pues cabeza. Si se dan cuenta, literalmente el náhuatl lo vamos a para traducirlo al español castellano mexicano, muchas veces tenemos que interpretarlo, tenemos que adaptarlo. Por eso dice, no, el náhuatl es un dialecto, el náhuatl es un idioma sin fundamento. ¿Cuál? Espérate. Es todo un mundo. Entonces, Sontecontli es una olla con pelos de una persona. Y como toda olla, si yo ya lo llené, tengo otra vez la facilidad de sacar. Vámonos para afuera. Esto no me sirve, este sí me sirve. ¿No? Y esta olla está súper empoderado, si lo consideremos como una olla, con el abuelo, la abuelita tierra, la abuelita agua, el abuelo fuego y el abuelo aire, los cuatro elementos. Esta cabecita de eso está hecho. Y sí, de eso está hecho, hermanitos, de sabiduría. Por eso nos lo muestra aquí, dice, cargas tu olla espiritual o intangible, pero puedes meterle esta cabecita, esta ollita, lo que tú quieras. Pero si crees que no te funciona, pues sácalo, deséchalo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces decimos, no, yo así lo aprendí. Dice la canción, así soy, así nací y así moriré. ¿No? No es cierto, hermanito. No es cierto. Podemos cambiar. Tenemos la gran oportunidad de cambiar con las enseñanzas que nos va dando la vida. Y nos pone cerca de su oído empoderado. Y de su boca emana, ¿qué? Un atecocoli. ¿Y el atecocoli con qué lo alimentamos? Con lo más sagrado que tenemos, nuestro hijillo, nuestro aliento. Y si se dan cuenta, la palabra, ojo, la vírgula de la palabra no está saliendo, no está saliendo de la boca. ¿Qué está haciendo? Llega de afuera hacia adentro a la tecocoli. Ojo, ¿eh? Ojo es con eso. De aquí, para los que ya hemos hecho el ejercicio con Tonatiuh, hermanitos, me emociona mucho es que explicarles estos. De aquí los abuelitos me explicaron. Cuando dice, está aquí enfrente de mí, Tonatiuh, lo saludo y empiezo a pedirle su energía. Hago esto, ¿no? Lo empodero. En un momento agarro, siento que ya tengo la energía aquí de Tonatiuh, agarro. ¿Sí? Dice, activo mi olla, digo, ahí va la energía, vamos, actívate. Activo también mi espíritu y lo traigo la energía y lo meto hacia adentro. Es lo que nos está diciendo. Dice, a través de tu aliento, aliméntate de esa sabiduría. ¿Por qué está en forma circular con ataditos? Bueno, es que todo es cíclico. No sé, a lo mejor alguien de nosotros ya llevamos, ¿qué sería? 3, 4 semanas o 3 días a la semana
que hacemos el ejercicio. Me comentaba, creo que no está con nosotros, el hermanito Manuel. Dice, maestro, yo he encontrado otra energía. Hubo una vez que estaba nublado y quería hacer el ejercicio. Lo que empecé a hacer es con la nube, ¿no? Empecé a generar esa energía, me alimenté y empecé a hablarle a la nubecita. ¿Qué cree? No me va a creer, tal vez, pero empezó a despejarse el cielo y aparece Tonatiuh. Yo me sorprendí, dice él, pero también en ese momento cuando yo recibí, sentí esa frescura de las nubes. ¿Eso es posible, maestro? Sí, hermanito, es muy posible. Por eso nos habla de esta ollita, del aprender y desaprender, hermano. Esto de alimentarnos de la energía de Tonatiuh es súper interesante. Es súper interesante, pero muy hermosa. No tengo palabras como explicarles, pero si ustedes lo hacen, el ejercicio, hay un videíto que yo estaba tratando de explicarles, ¿no? De cómo alimentar. Y si se puede, pues con los pies descalzos, dependiendo del lugar, ¿eh? Igual y hasta sin ropa, solo con ropa interior para conectarnos con Tonatiuh. Yo sé, yo lo sé que los prejuicios, si estamos en público, así ahora van a decir, mira este loco, ya, ya se le zafó un tornillo, ¿no? Pero intentémoslo, hermanitos. Es muy interesante esta parte de Tonatiuh. Dice, Tona es energía de la luz y el calor como energía muy personal. Si yo soy Malinali, debo de emanar, debo de mostrar mi energía de Malinali. ¿Cómo? Siendo medicina, sanando a los demás. Y sanar no es que, a ver, tenga, mire su tecito, con esto se va a sanar. No, sanar también es dar la palabra. Sanar es dar conocimiento. Sanar es, véngase mi hermanito, le doy su abracito, cuenta conmigo. Estás sanando un espacio emocional. Muchos de nosotros, fíjense, crecimos, nos crearon esa mentalidad. Hombre con hombre no se pueden abrazar. Si se abrazan, son del otro grupo. ¿No? Imposible decirle a un hermanito, hermanito, te quiero, te amo, te estimo, en verdad, ¿no? Nos criaron con esa mentalidad de que tú eres hombre, tú no debes de llorar, tú eres fuerte, ¿no? O si tú eres mujer, no, lo que diga el hombre debes de obedecer totalmente al hombre. Y no es así, hermanito. Es lo que nos dice Tonatiuh, que día a día, todos los días podamos aprender, reaprender y desaprender. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque es lo que hace Tonatiuh. Todos los días sale y nos da su luz. Me decía un hermanito con el que viajo a veces, nos vamos juntos al trabajo, me dice, oye, ¿sí por qué te paras en ese espacio? ¿Qué tiene de especial ese espacio? Estás con tu caracol, estás perdiendo tiempo. Digo, no, mi hermano, yo no pierdo tiempo. Pierdes tiempo tú. Yo lo disfruto, te lo juro. Toco mi atecocoli. Le agradezco a Tonatiuh porque hoy lo puedo ver y lo puedo abrazar, puedo sentir su calor y le digo, gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido tu luz, tu conocimiento, tu disciplina, tu perseverancia, tu entendimiento de la ciclicidad. Me comprometo
a utilizar tu conocimiento, tu amor, tu empatía para darle a los demás hermanitos. Me comprometo a seguir tus enseñanzas. El abuelito Sol en ningún momento dice, hoy es el día del padre, hoy la voy a pasar tranquilamente con la abuelita Luna. No, todos los días viene. A pesar de que a veces está nublado, no nos manda la luz, él sigue trabajando. Nos dice, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las circunstancias que tengas, sigue brillando, sigue iluminando a los demás. Nos enseña que si esta persona me traicionó, me hizo fraude, no tenemos a veces, hermanitos, el valor ético moral de sonreírle, hola, buenos días. Cuando lo vemos, ojalá se muera. No, así, así a veces actuamos. Y Tonatiuh nos enseña eso, ¿no? Como nos está diciendo. Dice, aliméntate de las energías, utiliza tu caracol, abre tus alas. ¿Se acuerdan que ese día les mostraba yo la tecocoli? Les decía yo, cuando toco la tecocoli, mis coditos, aquí los repego acá, mis costillas. Esto es el chiquiscali, como el contenedor de la energía. Agarro y empiezo aquí, de frente. Y empiezo a tocar, lo voy elevando mi atecocoli y mis alas los empiezo a abrir. Y toco mi atecocoli. ¿Qué estoy haciendo? Primero, activo mi caja torácica como un espacio, como un receptor. De ahí empiezo a abrir mis alas. Y esas alas también están dejando salir y volar mis peticiones a las energías. ¿A qué energías, hermanito? A la energía de la luna, a la energía del viento, a la energía de Mictlantecutli, a la energía de Mixcoa. Estoy diciéndole. Y por lo general abrimos tocamos el Atecocoli cuando abrimos los rumbos cósmicos, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace esta petición, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando la energía para que pueda entrar en mí. Y es lo que está mostrando aquí, miren, hermanitos. Sí, estoy llamando como Atecocoli. Por eso les decía, una de las herramientas indispensables que debemos de tener es el Atecocoli, nuestro Poposhkomit. Estoy aquí, pongo mi Poposhkomit con mi copalito o con el incienso que yo tenga que acostumbre, le pongo. Nosotros aquí en Guerrero lo que utilizamos es el copal. El copal le da, pues lo que abunda un poquito más, ¿no? Le ponemos, le ofrendamos. Con el copalito las energías no se resisten, llegan. Ujú. Entonces, es esa parte. Y es lo que nos está diciendo. Dice, tú llama a la energía que te empodere. Nosotros somos contenedores. Y no sé, como les decía, no sé si no les ha pasado a ustedes que, que justamente cuando nosotros pedimos la energía de ellos, de Atecocoli, a veces, a mí me ha pasado, me ha tocado dar una pequeña charla presencial, ¿no? Todos nos sentamos y me dicen, bueno, la temática es ¿nos podría explicar algo de esta temática? Dentro de mí digo, a ver, mi gran señor, mi energía de Ocelos, mi Tlazocteotl, porque es mi regente, mi Quetzalcóatl, que es mi regente de mi trecena, Ocelos, mi gran señora, la noche, Chalchihuitlicue, Coatzin, serpiente hermosa, Acas, aquí estoy. Quizás no estoy ahí haciendo mis ademanes, pero pues aquí estoy, a través de mí.
Demos esta sabiduría. Y empiezo, hasta yo mismo me sorprendo, empiezo a explicar, explicar. Uf. Y al ratito, wow. Digo, ¿qué dije? ¿Qué hice? Pero me supo a delicia esta plática que, ¿no? Y bueno, dice Tonatiu. La imagen de Tonatiu, hermanitos, esta es parte de la Moshli de las Trecenas, ¿no? Este, nos dice que Tonatiu con Kiawit fertilizan, Tlaloc, representan la fertilidad, o sea, la vida. Luz como conocimiento, iluminación, conexión. También representan disciplina e inteligencia al trabajar, ¿sí? Si vamos a trabajar, hermanitos, trabajemos con ese amor, con ese ímpetu de poder lograr las cosas, pero sobre todo con disciplina e inteligencia obtenemos mejores resultados. Calor, el calor del solecito como la empatía hacia los demás que nos rodea. Muchas veces no somos tan empáticos con los animalitos, con las plantas, ¿no? O cuando vamos a una montaña, caminamos, vámonos, no pedimos permiso para entrar al gran abuelo Tepeyoló. Hay guardianes, ¿eh? Hay guardianes. Allá donde vayamos, hay guardianes. Vivir en armonía empoderando la esencia de cada uno de nosotros. Puedo empoderar yo mi esencia, mi energía, ¿no? Aquí miren lo que nos muestra aquí. Cómo emana desde mi ser interno en forma circular mi esencia. El amor a la vida, el amor a servir, el amor a trabajar en equipo, el amor a dar mi palabra, siempre con respeto, respetando a todos los demás hermanitos, ¿no? Hermanitas, sin ofender. No empezar a hablar como nos dan a entender y al ratito herimos a los demás. También es parte de la diplomacia que nosotros debemos de aplicar, ¿no? Entonces, hacer las acciones desde el corazón para lograr los objetivos. Influir en las personas mostrando nuestra ciclicidad contonativa. Y bueno, nos dice aquí esta imagen hermosa, podemos tardar, si ustedes quieren, 1 hora, 2 horas en explicar esta información. De una forma sintetizada tenemos a Tonatiuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 subrumbos, los 4 rumbos principales. El número 8, el 8 rumbo cósmico, es nuestro nahual, es nuestro intangible que nos acompaña. Es el sol que emana, que baja esa energía hacia la tierra, esta es la montañita, y emana en esa armonía, llega al corazón. Sí, si se dan cuenta, el corazón es atravesado por esta flecha con plumas de cuaf. Dice, recibe la energía del sol, baja esa energía que se conecte con tu corazón, porque la energía del corazón tiene un objetivo. ¿Cuál es? La de dar con amor, ¿sí? Poniendo en práctica la justicia. Miren, aquí está un matepostli, o sea, un hacha. ¿Ves de color amarillo? Es la energía interna, es mi justicia. Pon la base de todo lo que hagas, hermanito, lo que nos está diciendo. Todo lo que hagas. Pon de base tu justicia y hazlo de corazón. Además, debes de tener una objetividad interna y externa desde tu conciencia por la lengüetita que tiene. Nos dice,
Cuando tú actúes, cuando tú vivas, cuando tú vibres con los demás, procura hacer las cosas desde las emociones de tu corazón, para que esas emociones tengan un objetivo a donde quieres llegar. A veces puedes llegar más lejos de lo que tú crees, ¿sí? Pero también teniendo como base, como sostén la justicia, ¿sí? Si yo pongo mi justicia, no la justicia de la religión, de las leyes del hombre, no, mi justicia. Si yo sé que es justo ayudarle al hermanito, lo hago. Pero sobre todo seamos justos con nosotros. Fíjense, muchas de las ocasiones siempre queremos que los demás estén bien, aunque nosotros no estemos bien. Para poder sanar a los demás, primero debemos sanarnos nosotros, hermano. Debemos de sanarnos. Al sanarnos nosotros, podremos activar esto que está, actuar con justicia. Solo aquel que ha vivido las experiencias podrá decir cómo sucede. Y este es una montaña, si ustedes se dan cuenta, es una montañita, estas son las experiencias y todas esas experiencias nos ayudan a generar, a generar nuevas emociones, acciones, que nos conectemos con Tonatiuh, aprendiendo de él a través de esta fertilidad, ¿verdad? Y toda esa energía llega hasta la tierra. No nos olvidemos que nosotros somos también una casa y la casa, su regente es Tepeyolotli. ¿Y quién es Tepeyolotli? Es el espíritu de la montaña, ¿no? De una otra forma. Pues es lo que nos pide, trabajar con energía. Y esta es una de tantas imágenes mánticas de sabiduría del abuelo todo. He aquí, hermanitos. Esto muy recientemente lo leímos cuando estuvimos con la trecena de Sequiahuitl, ¿se acuerdan? Es la trecena número 7. Es la trecena número 7. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a quién, a Tlaloc, ¿no? El que trabaja con el agua. Pero las dos energías que vemos aquí, ¿verdad? Son energías que portan una bolsita, esta bolsita. Y esta bolsita lo hemos visto en, en varias culturas, ¿verdad? En los egipcios esta bolsita lo tiene. Los atlantes que están por Hidalgo, me parece que sí es en Hidalgo, tienen esta bolsita, ¿no? Muchos creen, dicen, no es que es como la ya es una bolsita donde se aguarda el copal y todo eso. Y va mucho más allá. Esta pequeña bolsita que vemos nosotros es el cúmulo de conocimiento también, es la llave que abren los portales. ¿Y qué es la llave que abren los portales? A lo mejor podemos decir, bueno, si son llaves que abren los portales, puede ser como una cajita que en el portal lo metes y ya se abre un portal. Nosotros creamos los portales, hermanitos. ¿Cómo? Como este personaje, miren, fluyendo. Y aquí miren el piecito de Ocelot. ¿Cuántas garritas? Chequen cuántas garritas tiene la patita de Ocelot. Son como nuestra mano, ¿eh?
Tenemos aquí a Tlaloc vestido de color negro. En su tocadito, en su vestimenta, tiene 3 cuentitas. Además, que en toda esta su vestimenta, lo que carga en su espalda, chequen, tiene dos triángulos que se conectan, que se conectan. Este triángulo, ¿sí? Pero ¿qué simbolizaría? ¿Qué es lo que pretende con esta imagen? ¿Por qué dentro de esta manita que tiene justamente la mano derecha? Porque la mano izquierda está ocultándolo, tocando el corazón. En esta mano donde encontramos 2 lesnas, uno de hueso y uno de maguey. Y en este morralito, en la parte aquí, miren, en la parte alta tiene color amarillo y rojo, una franja. Al igual que podemos ver aquí, me parece que es gris con rojo, ¿no? Pero ¿qué simboliza? Recuerden que esta imagen del triángulo y está invertido, es un espejo. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros somos la conexión entre el mundo de arriba, del Ilhuicat, pero también el mundo de la tierra. Es uno. Pero también nos habla, ojo, como esta forma triangular nos conecta hacia la energía superior elevada, a que nuestra casa podamos, nuestro cuerpo, podamos tomarlo como ese pensamiento de conexión hacia el universo. Y el universo mismo nos va a conectar, así como nos lo está mostrando en este pequeño espacio. Pero también nos muestra luz y oscuridad. También son los 4 rumbos. ¿Sí? ¿Sí? Chequen ustedes. Son los 4 rumbos también. En este caso, las tiritas que muestra aquí, 1, 2, 3, 4, 5. La transformación, el cambio que representa el número 5, pero va más allá de una transformación interna, ¿verdad? En su Ikpali, él no está sentado cómodamente. Podemos decir que uno de sus glúteos está sentado en el Ikpali y el otro no. Chequen, está como al aire. No está sentado cómodo. Y un pie, chequen ustedes, un pie lo tiene en la tierra y el otro en el agua. Al igual que este que está aquí está arrodillado, lo tiene uno en la tierra y el otro lo tiene al aire. ¿Sí? Nos habla de esa conexión. Todo desde sus posiciones, hermanitos. Aquí, en su tocadito, tiene el color rojo, la disciplina, como un mecat que le ponen, como el trabajo forzoso, el trabajo disciplinado, sí duele, pero es algo que nosotros debemos de trabajarlo, ¿verdad? Su collarcito de jade, chequen ustedes aquí, ¿no? Con estas cuentitas que armonizan. Nos habla de hablar fluido y además de este collarcito, aquí todo su rostro, su anteojera tiene el color jade, tiene los 4 colmillos, 4 rayos, ¿verdad? Que podemos trabajarlos con
Xiuhcoatl, la serpiente de fuego. Son 4 serpientes de fuego que nosotros podemos trabajar como pedidores de lluvia. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Hay un nivel con los abuelitos que si tú dominas estas 4 serpientes, puedes controlar a el clima, el clima, hacer llover o detener la lluvia, ¿sí? La primera serpiente es de la sabiduría, la serpiente de fuego. La segunda es la más difícil de aprender, es la serpiente para controlar el aire. La tercera serpiente es la serpiente que debes de contenerlo en tu cuerpo. ¿Cómo? A través de la respiración, a través del ayuno, la serpiente de fuego. ¿Y qué es esa serpiente de fuego? Es esa ira que tenemos nosotros, ¿sí? Para aquel que ya ha aprendido el camino de ser fertilizador, controla muy bien la ira, que a pesar que le molesta a esta persona que está, dale duro y dale molestándole la vida, dice, no, tú no me perjudicas, tranquilo. Y están en esa paz inamovible, esa tranquilidad. Y la cuarta serpiente puede ser que sea la más delicada que nosotros tenemos y que puede causar un desastre, en verdad, puede causar un desastre, una muerte masiva. Y lo curioso es que lo utilizamos todos los días esa serpiente, el Shikoa, la serpiente de fuego. ¿A dónde está? En nuestra boca, la lengua. Es una serpiente de fuego. Dicen los hermanos, los abuelitos, si esa serpiente lo dejas, se va hasta donde no debe de ir. Por eso lo debes de disciplinar, ¿sí? Porque al trabajar yo como Tlaloc, debo de aprender a controlarme primero a mí mismo. Imagínense la ira, la serpiente de respirar, la serpiente de poder controlar. Hay una forma, ¿sí? Que se necesita pues un trabajo arduo. Lo que nosotros tenemos entendido aquí con los abuelitos, el círculo en el que con ellos estamos aprendiendo, muy mínimo son 4 años, ¿no? Se inicia en el año Tochli, puro conocimiento teórico, ¿no? En medio año y el siguiente medio año ya, teoría y práctica, ya te llevan al cerro a trabajar, a hacer esto, ceremonias. El segundo año con Carrizo, tendrás que aprender a trabajar en comunidad. Vas con los abuelitos a cargar las cosas, las flores, ¿no? Pero bueno, y el siguiente año es el TEC, empezar a cortar con pensamientos controladores, pensamientos negativos en ese año, irte hacia adentro de ti, qué tan posible tú puedes trabajar. Y la casa, saberte proteger, porque ojo, al poder controlar esta climática, este clima, el llover o no hacer llover, muchos no les va a gustar que tú también lo trabajes. Y es ahí donde necesitamos trabajar, nuestra protección. Bueno, entonces, tiene una nariguera que justamente es el equilibrio, la armonía, que no debemos de ser una lluvia torrencial que destruya, no, debe de haber una lluvia
armoniosa, tranquila, que nos lleve a poder crear el sustento a los demás. Ujú. En su tocado, en su cabecita, hermanitos, este tocadito, acuérdense de Kiawit, de la lluvia. Igual nos está hablando de no irnos hasta los extremos. En su tocadito de arriba tiene un ojito estelar. Es nuestro pensamiento, es nuestro acecho, es el vigilarnos a nosotros mismos, cómo estamos actuando en esa fertilidad. ¿Y quién más? Las cuatro energías de los cuatro rumbos, Quetzalcóatl, Micantecutli, Xipetotec y Huitzilopochtli. Nos habla de eso, de cómo estás fluyendo, cómo estás fertilizando. En su tocadito, aquí, tiene de color rojo, tiene este tocado con tipo plumas y su, justamente, su tocadito de malinal. Nos pide trabajar, nos pide que la clave está, la puerta está en ese trabajo intenso, en ese trabajo disciplinado, el conectarnos con la parte energética de nuestros seres, en este caso, de la parte animal. Puede ser con con las personas, cómo fertilizar en disciplina con estas personas, hermanitos, ¿sí? Con las plantas. Y esa es la llave, ese es el portal. Cuando nosotros aprendamos a abrir el portal de conexión con las plantas, con los animales, habremos aprendido a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, ¿sí? Y bueno, como vemos nosotros aquí es un morralito mucho más grande que el que tiene este personaje, ¿no? Este personaje que vemos aquí es un poquito más pequeño, más pequeño su morralito, pero en sus pasos de Tlaloc nos está hablando de poder trabajar en la parte de la materia, también en la parte espiritual, en el fluir en el espíritu, en el ensueño, ¿sí? El trabajo energético. Ahora bien, este amigo que vemos aquí se está autoacechando, ¿sí? Este personaje que se deja fluir, me dejo fluir hacia esa fertilidad, hacia ese conocimiento, hacia esas emociones, ¿sí? Él no se está esforzando, como ustedes pueden ver, miren. Inclusive él, aquí en la parte de su nuca, está quebrado, esta es la lesna de hueso de un animalito. Dice, si te dejas fluir, si dejas que te guíe tu conocimiento, la parte de tu Tezcatlipoca, la parte de tu conocimiento ancestral, es lo que representa Tezcatlipoca. ¿Ya? Ocelos, las garras de Ocelos, lo está acechando, dice, acéchate tú mismo. Tú tienes mucho conocimiento y deja que fluyas. Aquí miren, por eso va los piecitos, miren, las marcas de los piecitos. Y aquí los piecitos muestran el mismo pie. Así como nosotros si quisiéramos pisar en esta arena, este es el pie derecho. ¿Y el pie izquierdo dónde está? Oh, bueno, está dentro del agua. Como si Paxli vivir en la espiritualidad y en la materia, en lo terrenal, hermanitos. ¿Sí? Se está dejando fluir. Y como vemos aquí en este personaje, está sonriendo también. Está haciendo en empatía. En una mano tiene este trabajo. Estas son flechas. ¿Han visto ustedes las flechas de que tiene plumas de águila y con carrizo? Ujú.
Y esa es la llave. Aquí contiene los objetivos. ¿Para qué quiero conectarme con Tlaloc? Vaya, nosotros, hermanitos. ¿Para qué queremos conectarnos con Tlaloc? A ver, ¿para qué? Para que nosotros podamos trabajar el sustento. Este representa el sustento, hermanitos. Recuerden el tío Sintli. Tío Sintli, ¿qué es? El maíz sagrado más antiguo. Se dice que no se daban las mazorcas como ahorita. Las mazorcas eran 2, 3 granitos que le salían en la punta de este pastito. Bueno, por eso aquí lo está mostrando, es el sustento. ¿Mm? Y justamente este sustento somos nosotros. ¿Cómo? Este maíz fue transformándose a través del trabajo de grandes sabios como fueron nuestros abuelos, que fueron buscando la manera de convertirlos en estos plantas de maíz con grandes mazorcas. Necesita muchos cuidados. La plantita de maíz, si ustedes quieren, ustedes lo pueden sembrar, ¿sí? Lo siembran, este maicito por sí solo no crece. Necesita de muchos cuidados. Hay que ver que no, la distancia que está entre una plantita de maíz hacia otra plantita de maíz. La distancia. ¿Qué más? Que esté bien fertilizada la tierra. ¿Qué más? Que le peguen los rayos del sol. ¿Qué más? Hablarle con cariño, con amor. Sí, porque están vivos. Las plantitas de maíz están vivos. Es lo que tiene aquí en la mano este personaje. En serio. En el pequeño tiempo que hubiera querido yo que fuera más, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo. Conviví con mis papás, ellos trabajaban en el campo. Y entonces mi mamá yo veía, llegaba así al campo donde siembra. Las hojitas de maíz estaban, de milpita, de maicito estaban moviendo y llegaba y los saludaba. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya me estaban esperando? Ya estoy aquí, mira, vamos a trabajar. Ustedes me van a dar unos elotitos deliciosos, unas mazorquitas para mí, para mis animalitos, para mis puerquitos, para mis chivitos. ¿Eh? Y cuando llegaba había mucha hierba, como maleza, ¿no? No, no se preocupen, ahorita los vamos a limpiar. Nosotros no nos hemos olvidado de ustedes. Escuchan, sienten. Y decía mi papá, para él un granito de maíz, un granito, no lo puedes dejarlo tirado en el... Si no lo respetas, si no lo honras, este maicito se va. Se va a otro lugar donde sí lo quieren, sí lo aman. Imagínense cómo nuestros abuelitos le dan esa vida, esa importancia al sustento. Porque cuando nosotros vamos en el cerro, decimos, vamos a pedir lluvia. No tan solo se pide lluvia, hermanos, se pide sustento intelectual, emocional, alimenticio, que no haya problemas en el pueblo. Las pocas veces que acompañé al abuelito, ahorita él ya no va, que se quedaron sus hijos y sus hijos pues hacen lo que pueden. Y vamos a pedir la lluvia. Lo primero que él hacía, dice, no, pues se hace el pequeño recito, la plegaria, y les hablaba a las energías. Pues aquí estamos, miren, aquí estamos hincados ante ustedes, pidiéndoles pues el sustento que nosotros necesitamos para alimentar nuestras familias, el maicito, la calabaza, el frijol, la cebolla, el chile, todo lo que nosotros sembremos. Pues con tu permiso, abuelito, con tu respeto, con tu esencia. Pero también te pedimos
que no nos enfermemos, que no llegue una enfermedad que mate a nuestros hermanitos. Te pedimos también que que no haya problemas en la comunidad por nuestro comisario, por nuestra autoridad, que, que bueno, que guíelo usted también para que podamos vivir en armonía en el pueblo. Tú bien lo sabes que hay problemas a veces. Eso es sustento. Entonces, este personaje que está aquí está pidiendo ese sustento, está presentando el sustento y también a la vez está pidiéndolo. Se está conectando con Tlaloc, está fluyendo con Tlaloc, con esa fertilidad. Vaya con el agua, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, dice, que tu palabra sea fluida. Por eso yo ayer les decía, sí, ayer en la nochecita, no se les olvide conseguir su pequeño jade, porque es lo que somos jade. Nos dices, debe de saber escuchar. Su collarcito aquí, miren, de la energía interna. Aquí tiene también pintado de color rojo, que es la sangre para activar la conexión. Pero al momento de estar agradeciendo en la tierra, doblando su piecito, pues lo está haciendo con mucho respeto. A la vez también lo está trabajando, conectándolo con la parte espiritual, hermano, ¿no? Toda esa parte, la conexión espiritual, el trabajo espiritual, se le pide a Tlal. Y aquí está atadito, miren, 4 lesnas de maguey, ¿no? De cómo disciplinarnos, cómo caminar con estas 4 extremidades, cómo pedir por estos 4 Tezcatlipoca, cómo pedir por estas 4 mazorcas, el color amarillo, negro, rojo y azul. Son los colores del maíz. Y justamente por eso lo atan aquí. Si se dan cuenta, no son, no son picuditos estos, no. Son, son hojitas de maguey, son sustento. Algunos dicen, los abuelitos dicen, no son hojas de maguey, son hojitas de las plantas de maíz, ¿no? Entonces ese es el atadito. ¿Por qué? Porque son los 4 colores del sustento del maíz. Y cada uno tiene su cualidad. El color blanco te tarda mucho, no se echa a perder. Pero el color azul y rojo, esos, para poner el nixtamal, lo que yo he observado, rapidito se cose el nixtamal y en el mismo día ponen el nixtamal y ya luego lo pueden estar moliendo en el metate o en el molinito para que se pueda consumir, ¿no? De estos se preparan un sinfín de delicias, ¿no? Pero bueno, este personaje está sentado en una montañita, en un cerro, ¿sí? Ahora entenderíamos lo que nos está diciendo. Siempre que vamos a pedir fertilidad, siempre por lo general vamos en lo alto de una montañita, ¿no? De un cerrito, que es Tepeyolotli. En ese Tepeyolotli hay energías, lo que nos está mostrando aquí. Hay medicina, hay conocimiento. Si se da, miren, aquí están pues los colores, miren, rojo, amarillo, rojo, ¿verdad? Los colores del sustento del maíz, que nosotros somos sustento, hermanito. A la vez nos habla de ese fluir, ¿sí? Dice, fluir. Conéctate con Tlaloc, que Tlaloc vive en ti. ¿Cómo? Me decía un hermanito, ¿cómo en mí vive Tlaloc? ¿Mm? Sí, ¿por qué? Porque en ti vive el agua, tú eres agua. ¿Cómo? ¿Mm?
En el manantial donde viene, cuando llueve, abunda más el agua. Sí, ¿verdad? Pues sí, tú eres parte de Tlaloc. ¿Tienes sed? ¿A dónde vas? No, pues voy corriendo dentro del tanque de agua, el contenedor, lleno mi garrafoncito y estoy tomando mi agua. ¿Y de dónde crees que viene el agua? No, pues de la lluvia y del río subterráneo, ¿no? Ahí está, ya parece científico, río subterráneo. ¿Y que a poco no es Chalchihuitlicue? Y gracias a Chalchihuitlicue, claro que está allá en el cielo, ¿sí? Está en dualidad. Ajá, claro. Bueno, es lo que debes de entender, mi hermano, ¿no? Lo que nos está mostrando, miren aquí, una serpiente bicéfala, nos habla de dualidad, nos habla de la conexión de la serpiente. También Chalchihuitlico es como una serpiente cuando empieza a caminar en el río, en el manantial, las olas que hace en el mar, no tiene movimiento. Claro, pero ¿por qué tiene la cabeza de pintado como de color blanco, como si tuviera el color de mi clan? Bueno, también dice fluye, fluye a ese valle de la muerte donde se encuentra Mictlantecutli para que tú encuentres conexión y conocimiento. Acéchate primero cómo estás fluyendo, ¿sí? Y la trecena de Sequiahuitl, nos está hablando tú como lluvia, cómo fertilizas a la flor. Siendo tu flor, cómo fertilizas a los demás. A lo mejor siendo amable, dando una palabra florida. No sé si entró el día de hoy el hermanito Tosnene. El hermanito Tosnene lleva un año y unos meses que todos los días me manda su palabra florida. Todos los días, todos los días. Es una gran disciplina que hay que hacer, ¿no? Zipacli, cómo Zipacli me fertiliza a mí, ¿no? Todo eso es importante. La clave tenemos aquí, miren, en estos morralitos, es nuestro conocimiento ancestral, es la armonía que encontramos para nosotros, para nuestro vibrar. Sequiahuitl, que quiere decir es una lluvia, llama a trabajar mucho con los agrados y desagrados. Hay cosas que no nos agrada mucho de nosotros, pero tenemos que trabajarlo para vivir en armonía, buscando ser como la lluvia que cae para todos. Lo que yo les decía en el cuentito al inicio, ¿no? Esta persona siempre estuvo para todos. Le decían, oiga, ven a ayudarme, miren, tengo un trabajo, voy para allá. Y llegaba allá, le daban de comer, solo se iba a dormir, al día siguiente ya fue a ayudar a otro lado, sin ambición de ganar y sin miedo de perder, porque si no tenía nada, pero les llevó esa enseñanza. Ideal de justicia y generosidad. Cuando nosotros nos convertimos como esa lluvia, nos convertimos, representamos a la justicia y la generosidad. ¿Cómo, cómo estamos siendo generosos con los demás? ¿Cómo? Tratando de trabajar con nuestros sagrados y desagrados, lo que a nosotros no nos agrada. Debemos de ser sustento, buscando reconocer lo que nos llueve todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos llueve? ¿Qué es lo que nos da? Reconocer justamente que lo que damos, eso recibimos, ¿no? Muchos de nosotros nos quejamos, vivimos en un país lleno de violencia. Ujú. Pero ¿qué hago? Le digo a los niños, pues si no te ven, róbale dinero. Con pequeñas acciones, ¿eh? Desde la casa. Llega a la casa el niño, lo mandas a comprar algo a la tienda y dice, mira papá, creo que se equivocó el señor, me dio de más el cambio. Ah, no te preocupes, eso
Es su problema, no fue tu problema. Tú no le estás robando, él te lo dio con su mano. Y no sería lo justo de decir, vamos, hijo, te acompaño, vamos a hablarle al señor de la tienda, a decirle que tuvo un error, ¿no? Que te dio de más tu cambio. Y pues vamos a ser justos. Desde esas acciones le estamos enseñando a nuestro hijo a ser justo con los demás y con él mismo. Y decirle, mira, puede ser que está bien, no le regresamos y queda aquí entre nosotros, pero ¿qué va a pasar? Esto que decimos estoy ganándome, tú lo vas a perder en algún momento. Y ahí sí te vas a quejar. Ujú. ¿Qué es lo que nos llueve? ¿Qué es lo que nos están dando? Hermanitos, todo, yo se los aseguro y se los apuesto si ustedes quieren. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que damos, tarde o temprano se nos va a regresar. Y no se preocupen si en algún momento estamos ahí eh, platicando, ¿verdad? Viviendo y decimos, y fíjense cómo somos. Diosito, ¿por qué me estás castigando? Dime, ¿yo qué te he hecho? Pero si no, si nosotros fuéramos más conscientes, a ver, esto que me está pasando es el resultado de mis malas decisiones. No, pues es que me traicionó, no, pues es que me engañó esta persona, no es que, no te preocupes, lo va a pagar y muy caro, te los aseguro. Y en algún momento les platiqué de ese hermanito, ¿no? Que se adjudicó todo un poemario mío y le pone su nombre y mi intención era que me leyera el poemario, que me dijera qué tengo que corregir porque le tenía confianza y se le hizo fácil. Le quitó mi nombre y le pone su nombre. Ahora es mi libro. Al principio sí, me molesté, me súper molesté, o sea, traicionó mi confianza. Y al final dije, yo soy la fuente creadora de todo eso. Discúlpame, pero perdóname, yo no te lo voy a hacer pagar. Alguien más te lo va a hacer. Y no tardó, se la aplicaron. ¿Por qué? El universo es tan justo. El universo es tan abundante. Por eso dice, buscando reconocer lo que nos llueve. ¿Qué nos dice también? Qué bueno, gracias por todo lo que me llega y por todo lo que no me llega, porque sé que todavía no soy merecedor, pero estoy trabajando en merecerme todo esto. ¿Sí? Nos dice, llama a tu fertilidad en todos los sentidos o en todos los ámbitos. Llamo mi fertilidad en mis emociones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi dar, en mi recibir, en brindar apoyo, ¿verdad? En todos los sentidos. Vamos a llamar esa fertilidad. El que busca, lo encuentra. Y el que no, pues ni modo, ¿verdad? Aunque si no sabemos qué buscamos. Se puede dedicar tiempo a reflexionar alrededor de la familia, el linaje, la tradición. En esta trecena podemos hacer esa reflexión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esta reflexión, hermanitos? Porque así podremos entender por qué nos sucede lo que nos sucede. Miren, si mi papá hizo acciones negativas que perjudicaron a otras personas, sabré yo que no voy a cometer nuevamente esos mismos errores que él cometió. Quizá mi mamá, quizá mis familiares, ¿no? Hacer conciencia, cómo fertilizaron ellos, cómo ayudaron ellos.
desde mi linaje. ¿Se acuerdan que les decía? Que en el Tonalámatl podemos saber cuáles fueron nuestras vidas pasadas en algún momento. Y se puede saber, claro, se puede saber. A lo mejor en alguna vida pasada fuimos personas que manejamos la energía negativa. ¿Y por qué no? A lo mejor eso nos toca pagar ahora. Fíjense, yo entré a trabajar en el 2000, en el magisterio, entré a trabajar en el año 2002, en octubre del 2002. Se me da la oportunidad y me meto a trabajar de maestro de educación primaria. En ese transcurso empecé a trabajar y claro, de hecho el sueldo del maestro pues, nada, no cubre todas las necesidades, ¿no? Entonces hubo un momento que hubo una oportunidad de tomar algo que no me pertenece en dinero, lo tomé, pero caro lo pagué. 7 años no me alcanzaba el dinero para nada. 7 años, hermano. Y no dijéramos que tomé a lo mejor millones, no, fueron 3,000 pesos, 3,000, que no era mío, pero se pudo hacer eso y ahora me súper arrepiento. Digo, por 3,000 pesos, 7 años. Digo, bueno, con esto compruebo de que lo que tú quitas se te quita triplicado para que te disciplines, ¿no? Entonces, todo esto está ahí como aprendizaje. Por eso dice, re- revisa analiza, reflexiona. ¿Cómo tu familia está dando esa fertilidad? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos que, que es mejor dar, compartir, ayudar? Si hay una oportunidad de fertilizar, de ayudar, hay que hacerlo. A partir de que empecé a trabajar con esto, porque justamente le platiqué al abuelito y me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar a subsanar eso. Te lo aseguro que después de la ceremonia que hagamos, no te voy a decir es que voy a darte la llave para que abra la abundancia, pero podemos subsanar, remediar. Hicimos una ceremonia, pues ni modo, tendrás que regresarle ese dinero a esa persona. Lo voy a hacer, abuelito, porque yo no quiero cargar con esta carga. Se lo regresé, le expliqué, le pedí disculpas y me dice la persona, yo ni me había dado cuenta, pero gracias por decírmelo. Yo confío en ti, le digo, yo lo sé. Y después de que me sucede eso, viene lo del libro. Me lo aplican a mí. Es como si dijera el universo, a ver, siente que se siente que te traicionen por la confianza. ¿No? Bueno, entonces es esa parte que nos dice, vamos a dedicar tiempo a reflexionar con la familia, cómo hemos venido trabajando. Y es una verdad absoluta, hermanitos, que lo que das, recibes. Y si no sanas esa parte, se los digo por experiencia, seguiremos cayendo en el mismo vicio de cometer los mismos errores. Cuando sanamos nuestra abundancia. Después de eso, empezaron a llegar algunos trabajitos que hay que hacer, traducciones, hacer poemas. No, miren, empezó a fluir. El poquitito que llega en la quincena lo administrábamos bien y nos alcanzaba. Sembrábamos en el campo, lo que cosechábamos, no comprábamos maíz, ni semilla, ni nada. Teníamos alimento.
Lo único que conseguíamos, como decía mi papá, ahora sí compra lo que no puedes producir, tú cómpralo. Cómprate tus 3, 4 cochinitos, engórdalos, uno lo comes, el otro lo vendes, y ya es el autosustento. Sí, debemos de analizar todo eso y sanar. ¿Cómo les digo sanar? Sanar a esas energías, sanar esta parte. Y decir a partir de aquí, pues ahora a trabajarle. Ya aprendí, ¿no? Me estoy fertilizando. Y tengo que aprender, tenemos que aprender más bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los ejercicios que nos toca hacer? Tequichigualiscayot. ¿Qué es Tequichigualiscayot? Trabajo como el fertilizador. Necesitamos florecer, fertilizar, compartir en todos los ámbitos de la vida. En la vida, en el ámbito espiritual. ¿Cómo fertilizamos nosotros, hermanitos? ¿Cómo? En lo espiritual, enseñándole a los demás hermanitos el poder que emana de ellos. En el ámbito físico, ¿cómo me estoy yo alimentando? En el ámbito emocional, ¿cómo alimento mis emociones? ¿Qué es lo que estoy haciendo? En el ámbito energético, ¿cómo estoy administrando mi energía interna para poder rendir mejor? Ojo, el estrés, la depresión, no, son ladrones de energía, ¿no? No permitamos que nos dominen. Si en el momento que empezamos a sentir esa desesperación, ese estrés, ¿y por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué si yo siempre me he portado? ¿Y por qué no cambiamos de actitud? Decir, bueno, pasó lo que me tenía que pasar. Todo es perfecto. Perdono, sano. Y pues de aquí vamos a darle vida a la vida. Me abrazo. Sé que duele, pero eres un guerrero. Vamos, todo es posible. En el ámbito económico, hermanitos, hay que sanar. Como la anécdota que les compartí, hay que sanarlo, porque todo eso, de ahí aprendí lo que he tratado de hacer en estos años, de ser el puente para poder llegar y darle algo a los demás. Por eso en este diciembre, a ustedes, yo estoy súper agradecido con ustedes, estoy en deuda con ustedes, hermanitos. Cuando me hicieron su aportación, me dicen, mire, maestro, esto es para que les compre algo a los pequeños. Hay una emoción inexplicable, hermanito, que yo no encuentro las palabras que le dices, mira, tu bolsita de dulces, este es un juguetito. Y muchos, pues no estrenan juguetitos en estos días. Dice, maestro, gracias. Digo, no, es gracias. Agradezcan al universo y agradezcan a estas personas que nos dieron gracias a su bondad. Y ese gracias que salga de su corazoncito, díganle gracias. Quizá no los escucha, pero el universo les va a llevar esa energía y eso les va a multiplicar y triplicar su abundancia económica, su abundancia en armonía. En el ámbito profesional, hermanitos. Para algunos que tenemos la fortuna de tener un trabajo en lo profesional, en lo que se desempeñen ustedes, hagámoslo con amor, con fertilidad. ¿Cómo? Actualizándonos, leyendo, ser autodidactas. Con eso podremos dar un mejor servicio, inclusive vender, trabajar para alguien más, para una empresa. Es muy hermoso encontrarte con personas que te digan, hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Pásele, pásele. Lo que necesite usted, llámeme, yo estaré aquí dispuesto para apoyarle. En verdad que da gusto llegar a esos lugares.
Pero llegas, está pintando sus uñas o está con una actitud. Oigan, sí, no moleste, ahí está, búsquelo. Es que no, no es cuestión de marketing o como le llaman. No, es cuestión de ética, es cuestión de espiritualidad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran, decimos, ¿no? En la frase. En el ámbito personal, hermanito, ¿cómo me estoy fertilizando yo? ¿Cómo me concibe la gente? ¿Cómo soy? ¿Soy una persona déspota? ¿Soy una persona negligente? ¿O soy una persona que intenta apoyar desde sus posibilidades a los demás? Porque tampoco podemos dar lo que no tenemos, hermanito, ¿verdad? No podemos dar. En el ámbito medicinal, hemos sido medicina para alguien más. Todos sabemos medicina, se los aseguro. ¿Alguien no conoce un tecito para esto, para el otro? Y ese tecito, como yo me sané, ¿por qué no lo escribo? ¿Y por qué no cuento esa historia? Y si yo cuento esa historia, esas historias sanan. Créame que la mayoría de la gente que les he contado estos cuentitos, ahorita que ya empecé con las clases presenciales aquí en su hogar, cuando guste, digo, acomódense porque les voy a contar un cuentito y muchos, todos bien atentos, disfrutando de ese cuento, de esa oralidad. Dice, maestro, si eso que lo que nos acaba de contar usted lo escribe y hace un libro. Mm, ¿saben? Les digo, ¿saben? Cada vez que lo cuento mejor. Cada vez que comparto ese anécdota, esa palabra florida, esa palabra de los abuelos, le agrego algo más. ¿Qué? ¿Qué es el toque personal del día en que estamos? Si hoy estamos en un día Xochitl, Flor, y lo cuento en un día Zipactli, no es el mismo toque. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque yo lo enfoco al día Zipactli. O si estamos en un día Ocelos, yo lo enfoco en el día Ocelos. Lo trato de intencionar para que en ese momento trabajar. Entonces, como que ese cuento es muy vulnerable. Podemos decir lo que es así, ¿no? Pero tiene una intención, ¿sí? Por eso los abuelitos utilizan mucho la palabra oral. Sí lo escribo en ese momento, estoy súper inspirado y lo escribo, lo escribo. Solamente queda impregnado en ese momento. Pero si gustan, les cuento. Y tengo otro cuento, y tengo otro cuento, y tengo otro cuento, ¿no? Es muy hermoso. Es muy hermoso ser medicina, hermano. Y no con eso es que voy a ser doctor, voy a andar aquí con mi bata. No. Para los abuelos, el conocimiento es medicina para alguien más. Cuando se trabaja de manera intencional en el ámbito intelectual. Hermanitos, no hay, no hay mejor escuela, no hay mejor hábito que la de observar, que la de leer, encontrar ese conocimiento, ¿sí? En el ámbito intelectual podemos leer de todo tipo, si quisiéramos. De preferencia, de las culturas más antiguas, como cuáles, como las culturas orientales, como la sabiduría de los abuelos. Recuerden que la sabiduría de los abuelos no hay mucho escrito, hay mucho de manera oral. Y ojo, hay que ser como el colibrí. De cada libro, de cada experiencia, de cada conocimiento que adquiramos, absorbamos la esencia de esa flor, que es el libro.
¿Por qué? Porque es el Neltilisli de alguien. Es la verdad de alguien. No es nuestra verdad. Lo podemos hacer una comparación, pero no podemos ser igual que eso que está en el libro, ¿no? Hagamos ese análisis, hermanito. ¿Cómo estamos fertilizándonos nosotros? A veces estamos más enfocados en enseñarle a los demás y no enseñarnos a nosotros mismos, como esa ollita que nos da, ¿no? Y aquí la imagen justamente es lo que nos dice, mire, aquí está el Tezcatlipoca, que es la misma conciencia. Este es el cuerpo de nosotros con su banderita. Y la energía emana de Tonatiuh hacia este contenedor, hacia esa luz, ¿no? A que nos cargue de energía para vivir en armonía y que eso bajemos como objetivo y que emane de esa fuerza desde nuestro corazón. Aquí está Tonatiuh. Es una energía sanadora. Dice, ¿te atreves a ser, vivir, vibrar como Tonatiuh? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Nos atrevemos? ¿Cómo viviríamos como Tonatiuh? Dando conocimiento, compartiendo con todos los que quieran ese conocimiento, porque también va a haber hermanitos que no quieren, no pasa nada, no se preocupen, no hay problema si no lo quieren aceptar, pero para los que lo necesiten, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no ser como Tonatiuh, ser disciplinados? Todos los días tenemos que estar trabajando nuestro sendero. Todos los días debemos de aprender que después de nosotros viene la noche, la oscuridad. Todos debemos de entender que no somos eternos, hermanitos. Nadie de nosotros es eterno, ¿verdad? Vivamos como este guerrero, miren el brazo. Es el brazo de un guerrero, que es nosotros mismos. Que esa luz del guerrero nos empodere con estos ojitos estelares que están aquí, que las energías del universo con Tonatiuh nos empoderen y para que tomemos en nuestras manos las flechitas de los carrizos, que son nuestros objetivos, y florezcan con, y que ese conocimiento, esa experiencia nos sirva como esta antorcha, como el TECPAL, para lograr nuestra banderita y florecer y vivir en esta centralidad, en esta impecabilidad. Al mismo tiempo, romper nuestro Ixpal y nuestra gran importancia que nos damos a veces para que podamos vivir con Quetzal, con el Gabe del Quetzal, con lo espiritual, guiándonos en nuestro camino con energía empoderada, con y desde el corazón. Hacia donde queramos ir, antepongamos nuestros objetivos y lo hagamos de corazón. Dice, ni motemaca que entonatiu, y canochinoyolo, no tlahuil, nochtinhuelisque cuisque, no ikniwan, y pan mixcoal, no chionca, y catinochti. Me entrego como el generador de luz y calor de todo corazón. Mi luz, todos lo podrán usar, hermanos. En el universo hay para todos. Hay para todos, ¿no? Hay en abundancia para todos. Solo que debemos de generar ese pensamiento, esa fertilidad hacia nosotros. Vivamos como este Señor, prestando nuestro servicio y así seremos recordados. O también vivamos haciendo daño a todos los demás. Así viviremos y seremos recordados. ¿Sí, hermanitos? Entonces, es el trabajo con Kiawil. Fertilicemos a los demás, demos luz, guiémonos por Tonatiuh, alimentémonos de Tonatiuh. Todo eso nos lleva al camino, al sendero de ese trabajo que nos toca realizar. Bueno,
Pues hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir su palabra. De mi parte sería todo, ¿verdad? Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Y mañana, en la mañana, terminamos estos ejercicios, ¿verdad? En la tarde, a las 6:45 mañana, domingo, a las 6:45 de la tarde, vamos a explicarles en una hora, no les vamos a quitar mucho tiempo, en una hora, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque a las 8 me están citando los abuelitos y yo ya les llevo pues la ofrenda que ustedes me dieron, ya les llevo los materiales porque siguen haciendo ceremonias. Entonces yo mañana terminando de darles la clase con Xochitl, voy, compro copal, velas, todo lo que se necesite para sus ceremonias con el recurso que ustedes me dieron, que me transfirieron, les agradezco infinitamente. Y también es como una ofrenda que terminamos, vamos a hacer una pequeña ceremonia a las 8 de la noche con los abuelitos allá en el Calpulli, este, entregar esas ofrenditas, porque terminamos este curso intensivo del tercer círculo, hermanitos. El del segundo círculo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, en el año 13, casa. ¿Sí? Adelante, hermanita Leti. Ah, Tlazohcamati, Marciani. Yo quiero compartir algo. Eso de abrir el portal de conexión con los animales. Hice el ejercicio del chimaltonali con mi perrita. Este, cuando lo hice, yo agarré su patita izquierda, me la puse en la frente y luego en el corazón y le di los 4 alientos, ¿no? Em, Cuando de repente escuché que me decía, tengo flojera, pero clarito, clarito la escuché, ¿no? Y hay días en que escucho su voz y me dice, quiero salir o tengo hambre. No habla mucho, pero sí llego a escuchar algo que me dice, ¿no? Y hoy me pasó algo muy curioso. Fui al mercado de peces de ahí de Michuca y estaban vendiendo un tecolote de esos chiquitos de patitas largas, que le llaman tecolote de la pradera, algo así, unos chaparritos. Este, y halcones y otro tipo de tecolotito, ¿no? Entonces, Ujú. primero pasé y vi a ese tecolotito chaparrito, el de la pradera, ¿no? Y vi que tenía sus ojitos llenos de agua, de lágrimas, de tristeza, o sea, se les leía la tristeza en los ojos. Y me dice el tecolotito, muy triste, ya no podré volar. Ay, no sabe cómo se me partió el alma, o sea, me sentí. Ay, y luego el halconcito, también lo vi porque los tenían arriba de las jaulitas amarrados de las patitas. Y me dice el halcón, no quiero estar aquí. Entonces a mí lo único que se me ocurrió decirles con el pensamiento fue que alguien bueno los iba a comprar y los iba a dejar volar. Entonces entré y como tengo un acuario grande, fui a comprar cosas para mi acuario y todo y salí y había un tecolote de los normales, pero el tecolote normal, igual también chiquito, ¿no? Son crías de tecolote. Me dice el tecolote con su carita así, su guiño muy enojado, me dice, estoy enojado, ¿no? Entonces, ahorita que estaba hablando eso de abrir el portal de conexión con los animales, ¿no? Para vivir en armonía. Este, Creo que estoy en el trabajo, estoy aprendiendo. Necesito disciplinarme en muchas cosas para poder entender y discernir todo lo que se me da, Tamastiani, porque se me da mucho, y aprender a fluir. Ajá.
Y, y solamente eso es lo que quería compartir, eso que viví hoy con los animalitos. La Socamati, ¿te más tiene? Gracias. Tlazocamati, no, Iquinitzi. Tlazocamati, justo lo que usted está viviendo ya es lo que vamos a vibrar en los ejercicios del segundo círculo. Este segundo círculo, yo apenas en el mes de septiembre terminé de hacer todos los ejercicios. En este año que pasó, 2024, el año gregoriano, en este año de Tecpat, terminé de hacer los ejercicios. Y créame, que cuando empiezas a vibrar, como usted lo dice, te empiezas a volver mucho más sensible con los animalitos, con su sentir, con las plantas, y realmente te vuelves espejo y dices, caramba, ¿qué sentiría yo si me hicieran lo que le están haciendo al animal? ¿No? Tema. Te vuelves mucho más perceptivo en la cuestión emocional. Pero ahora, ¿qué puedo yo hacer? Dice la hermanita, yo les di esperanza. Algún día se van a liberar. Todo eso con las plantas, hermanitos. Yo le decía a un hermanito, me decía, es que yo soy vegano, hermano. Yo no como animalitos porque no quiero sacrificar a los animales. Y le digo, ¿y las plantitas que tú comes? Imagínate, plantas y animales tenemos nuestros autodefensa en el cuerpo. Cuando lo cortan la plantita sin permiso, también excreta o libera su veneno para protegerse, quieras o no, ese veneno también te lo comes y es un ser vivo. Entonces dice, ¿cómo qué sería lo más ideal en nuestra alimentación? Y digo, ¿te acuerdas de los ejercicios que hacíamos? De- y le puse el ejercicio, justamente era la mañanita. Aquí en la espalda estaba el sol, le digo, caminemos. Caminando, alcancemos nuestra sombra. Y seguíamos caminando. Dice, necesitamos más espacio para caminar. Sí, así es. Pero eso, ¿qué significa, maestro? Bueno, significa que el aprendizaje es infinito. No lo podemos terminar de aprender. Pero como dice la hermanita, si nosotros nos disciplinamos, aprenderemos más, nos conectaremos más. Entonces, regresando a la alimentación, digo, alimentarnos de lo más esencial. Recuerden, alimentarnos del rocío de las plantas, del sol, ir haciendo ese ayuno intermitente. Se puede, hermanito, se puede. Las plantitas medicinales, hay un momento que podemos cortarlos. Hay un momento en que su energía está más concentrado en sus raíces o en sus hojas o en sus ramitas. ¿Eh? ¿Cómo lo podemos ver? A través del ciclo lunar, hermano. A través del ciclo lunar. ¿Por qué creen que nuestras hermanitas, las que las etiquetan, brujas? Y no son brujas, ¿eh? Son personas, son mujeres de mucha sabiduría, de mucho poder. Y hay que tenerlos bien puestos porque la sociedad, máxima en la Edad Media, ¿no? Por eso sabían cuándo cortar estas plantitas y tuvieran que tengan la esencia de la medicina. Al igual nosotros, hermanitos, podemos crecer con los ciclos lunares. Sí, ¿no? Bueno, hermanito Josh, lo escuchamos.
¿Mm? Tiene silenciado, creo que su micrófono, hermanito Josh. ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí, hermanito. Bueno, Ahora sí le escuchamos perfectamente. ok. Sí, bueno, Tlazohcamati Temacheni por la clase y un saludo a todos los hermanos. Nada más quería compartir mi Neltilistli con algo que había vivido precisamente el día de hoy y fue una conversación muy difícil con una persona que tenía una actitud, pues pudiera ser así negativa, que me decía, no, pues o sea, ahora sí que para lograr lo que tú quieres necesitas dinero. Y yo le explicaba a esta persona, pues es que realmente no es el dinero, sino la intención y la meta y enfocarse y eventualmente en algún momento nosotros vamos a alcanzar esa meta. Y yo lo creía y esa persona me escuchaba y podía ver cómo, podía ver esa luz en mí y es esa misma luz que ahorita nos estaba compartiendo Temashtiani, hablándonos de Tonatiuh y de cómo su energía es una energía generadora de calor, generadora de amor, de confianza. Por ejemplo, platicando con esta persona, le, me decía, no, pues es que hay mal, pero hay más mal que bien. Ahí ahorita estamos así, me decía, le digo, es que eso es lo que uno decide ver, porque si te pones a ver, también así como vemos esas cosas malas que están pasando, también cosas buenas están ocurriendo, cosas que son transformadoras, así como lo estábamos viendo la clase pasada con Tlazolteo, y esa energía transformadora me dejó llevarle un mensaje de vida a esa persona. Y esa persona, al final de nuestra conversación, yo la escuchaba y digo, oh, wow, o sea, realmente generé un impacto positivo en esta persona, porque al final del día, pues compartimos un poquito de nuestro corazón, de nuestro sentimiento para ayudar a las otras personas, uh, porque ese es nuestra meta, nuestro propósito al final del día, la razón por la cual estamos aquí no es solamente pues por el beneficio individual, sino para ayudar a las demás personas. Y lo vi muy reflejado, yo, o sea, me daba cuenta que cuando le hablaba a esta persona, estaba poniendo en práctica todo lo que nos había enseñado Temashtiani. Y me fue muy útil de no enfocarme en los errores, sino buscar la solución y trabajar pues con esa energía. Y pues le quería dar las gracias nuevamente por todo lo que nos enseña, maestro, porque pues está formando a personas para ser mejores y eso es algo muy valioso y yo le pido a las energías que lo bendigan, le traigan mucha abundancia en su vida, que le traigan más conocimiento, le traigan energías para que usted pueda seguir compartiendo la palabra. Y pues sería todo, Temashani. Tlazocamati. La Socamate no Ignitzin, si realmente la intención es, pues es vibrar, es compartir, ¿no? Esto lo soñé, ¿qué les puedo decir? Hace 5, hace 6, hace 10 años, de algún día compartir, digo, el conocimiento de los abuelitos, que llegue a más gente, que lo practique, pero que lo utilice para la vida. Y creo yo que poco a poquito vamos logrando, con la ayuda de ustedes, con el aceptar de las enseñanzas, de lo poquitito que yo sé, podemos hacer más, ¿no? Y el día que el gran Padre Universo diga, bueno, vámonos, tu tiempo aquí se ha terminado, dice el de la piñata. Pues vámonos, no pasa nada. Di lo que tenía que dar. Me entregué como me tenía que entregar. Y de ahí, vámonos, todo es cíclico. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado y mañana, por favor, los que puedan, los espero a las 8 de la mañana para leer y trabajar con nuestro florecimiento. Hoy
A las 6:45 inició la energía de flor. Y mañana terminamos en la mañanita con la energía de flor. Y en la tarde vamos a iniciar con la siguiente veintena. Teotle, cuando se reúnen las energías generadoras. Hermanitos, que Estamos tengan una con excelente noche. Tamosla, timoitas que mostran, Agnes y Pedro. Shimos se ubican. Timoitas, que mosla, Temastiani. Buenas noches a Timoitas todos. que Agnes y Víctor. Timoitas que Buenas noches, muchas gracias. Sokamati, Sokamati, Nagneva.